Así que es un gran gusto, un gran honor. Y yo creo que este evento de hoy también es un típico evento del Instituto Iberoamericano, una institución que vive de las redes y de las articulaciones. Así que gracias nuevamente a la Embajada del Perú por el acompañamiento, el apoyo. Y también tal vez habría que mencionar que MESILA es un proyecto del Ministerio de Ciencia y Educación alemán, un centro de estudios avanzados con la sede en San Pablo, sobre convivialidad y desigualdades en América Latina y el Caribe. Nosotros participamos como instituto en este proyecto y coordinamos su proyecto Medialidades de la Convivialidad, Realities of Conviviality, y esa es la razón por la cual nos pareció adecuado articular la conferencia de Tomás, que por un lado se inscribe en la línea de investigación del Iberoamericano, pero también tiene que ver mucho con las temáticas que discutimos en MESILA. Tomás Bartoletti trabaja desde el año 2019 como investigador postdoctoral en la Cátedra de Historia del Mundo Moderno en la ETH Zürich. Pero tiene una vida bastante nomádica, ¿no? De nómade, entre las disciplinas, entre las instituciones, entre los países. Se doctoró en letras en 2018 por la Universidad de Buenos Aires y anteriormente realizó estudios de posgrado en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Quilmes. También hizo, para complejizar la situación, sus primeros estudios en la Universidad de Buenos Aires en lingüística latinoamericana y estudios literarios. Entre 2014 y 2019 fue investigador invitado en la Universidad Humboldt de Berlín, pero también en el Centro de Estudios Avanzados Max Weber Kolleg de la Universidad de Erfurt, el Centro de Investigación de Gotha. Las temáticas que le interesan también son temáticas nomádicas, ¿no? Porque se conectan no solamente distintos espacios geográficos, sino también distintos formatos y prácticas de saberes y distintas perspectivas culturales. De sus publicaciones quiero señalar una monografía que ya está, digamos, por salir, Historia ecológica de la superstición moderna temprana. Se editará en Buenos Aires, y un artículo muy reciente, Ethnophilology and Colonial Demonology Towards a Global History of Early Modern Superstition, en una revista Global Intellectual History. Y la conferencia de hoy se denomina Fauna Peruana, de Johann Jakob von Tschudi, Ciencias y Saberes Indígenas en la Era del Guano. Y bueno, para que tengas más tiempo y más tiempo tengamos para la discusión, Tomás, nuevamente muchas gracias. Y el espacio es tuyo para la presentación, que nos va a permitir viajar, aunque sea virtualmente, a otros mundos. Gracias. Bueno, es mi turno. Quiero agradecer a Bárbara, Clara y a Peter por la invitación. Digamos, el Iberoamericano es un lugar muy importante para mí, es un espacio, digamos, de formación, de inspiración, ya que es un espacio fundamental en la mayor parte de las cosas que he escrito y producido, y por ello para mí esta jornada es muy especial, luego de vivir 5 años en Berlín y también digamos, justamente, bueno, en estas condiciones me hubiese gustado estar en Berlín con las amistades y los colegas que allí están, pero bueno, también esta plataforma me permite que algunos colegas y amigues de Argentina también puedan participar. Bien, hoy voy a hablar sobre mi proyecto postdoctoral, que estoy hace más o menos un año y medio, 2 años, con este tema, que es la biografía global de Johann Jakob von Tschudi. Muchas veces lo nombro simplemente para que
el público tenga una idea, es el Humboldt suizo. Y es una biografía, digamos, muy diversa. Hoy me voy a concentrar en su expedición en Perú. Bien, entonces esta es un poco el orden de la agenda de hoy. Básicamente voy a comenzar con un poco dónde se inserta mi investigación en Suiza. Voy a empezar por lo desconocido, probablemente para los latinoamericanistas, que tiene que ver con una nueva historiografía en Suiza, una historiografía transnacional, global, y cómo también Tschudi en debates contemporáneos sobre el pasado colonial suizo se inserta. Luego haré una breve mención, digamos, de la biografía de Tschudi y los círculos sociales de Tschudi, un poco de metodología sobre una biografía global de este Humboldt suizo y en su perspectiva de microhistórica, y luego me meto en la expedición, en sus 5 años en Perú, que fue, digamos, su obra más importante, con antigüedades peruanas y con fauna peruana. Tschudi es más conocido entre los latinoamericanistas por esta obra de antigüedades peruanas y por sus obras sobre el Perú, pero su contribución a la historia natural es la menos conocida, y eso es a lo que me voy a referir hoy. Bien, aquí ven dos publicaciones que gracias a estas publicaciones en parte yo considero que estoy aquí, que es Postcolonial Schweiz y Colonial Switzerland, que son dos publicaciones que abrieron el debate sobre el pasado colonial o pseudocolonial de Suiza. Particularmente la publicación de Harald Fischer-Tiné, que es el profesor con el que estoy trabajando en la ETH, digamos, salió a despertar la amnesia colonial de Suiza, digamos, sobre todo por la narración del excepcionalismo suizo, de la neutralidad suiza, y cómo, digamos, Suiza colaboró con otras empresas y proyectos imperiales como el británico, el holandés, el alemán, y como en general, digamos, con la globalización del mundo moderno. Entre estas publicaciones también, ya anteriores, por supuesto, el vínculo con el tráfico y la explotación esclava también formó parte de esta corriente transnacional de la historiografía suiza. Especialmente, y es aquí donde aparece Tschudi, están por un lado los misioneros religiosos, sobre todo protestantes en África y en India sobre todo, pero también científicos y en particular, sobre todo, son pocos los que se ocuparon de estudiar los lazos latinoamericanos y suizos, y el proyecto de Tschudi viene a llenar ese vacío. Bueno, y precisamente, sobre todo en el último verano, digamos que el Black Lives Matter ocupó parte digamos, de las planas y de los websites, con todos los debates que ocurrían aquí en Suiza, digamos, y yo a veces lo tomo con cierta ironía. El debate ocurrió a través de esta golosina Mohrenköpfe, que bueno, yo sé que en Berlín están por renombrar o quieren renombrar la Mohrenstraße. Y aquí en Suiza el debate giró también en torno a la golosina, digamos. Yo me reía un poco de cómo el disparador era una golosina. Por supuesto, digamos, había discusiones más complejas, pero en parte este es un buen signo de lo que... Y vale aclarar, ayer salí en televisión, digamos, con un reportaje sobre mi investigación. Digamos, sí en actualidad esta idea del colonialismo sin colonias. Entre estas discusiones, como bueno, ustedes saben muy bien, en Berlín, y que me enteré hace poco que el Instituto Iberoamericano también tuvo influencia en la restitución de la Isla del Equeco, que es una pieza que Tschudi trajo de Bolivia y que fue restituida a Bolivia en el 2014, luego de varios debates. Entre ellos llegó a los medios, y sobre todo llegó a los medios porque el director del Museo de Berna, donde estaba esta pieza, digamos, rechazaba a los expertos o chamanes, como le decía, que venían de Bolivia a reclamar por la restitución. Finalmente regresó esta Isla del Equico, y hoy en día, cada vez que se festejan las Alacitas, sale de paseo por La Paz.
y por supuesto, digamos, con todas las connotaciones del contexto social y político que esto representa. Bien, aquí tenemos al protagonista de la noche, que es Johann Jakob von Tschudi. Este es un breve pantallazo de los personajes de los cuales voy a hablar hoy. Simplemente para que ustedes sepan, el von Tschudi tiene que ver con un viejo linaje del cantón de Glarus, que es un cantón de las montañas de los Alpes, patricio. Hay Guido Tschudi, que es el personaje que ven a su izquierda arriba, fue el Heródoto suizo, el primer cronista de la historia de Helvecia. Por otro lado está el hermano de Johann Jakob abajo, que fue, digamos, un autor popular del siglo XIX con un libro sobre el cual voy a hablar, que es La fauna en el mundo alpino. También el hijo de Johann Jakob von Tschudi fue curador de la Berlinische Galerie a principios del siglo XX, y el monumento que ven ahí es la Hauptbahnhof de Zürich con Alfred Escher, que es el héroe moderno de Suiza. Fue, digamos, parte del Parlamento, fundó el sistema de créditos bancario, los trenes suizos, la ETH, donde yo estoy trabajando actualmente. La otra pintura es Luis Agassiz, que fue el profesor de Tschudi, es uno de los profesores en Harvard, luego de estar en Neuchâtel con Tschudi, que fue uno de los también héroes de la historia natural del siglo XIX. Y aquí son algunas de las especies que llevan el nombre de Tschudi, porque Tschudi, con esta fauna peruana de la que voy a hablar hoy, digamos, dejó su marca, su apellido de distintas especies. Bien, y acá, cuando hablo de una biografía global y del Humboldt suizo, por supuesto lo hago simpáticamente para que el público no experto, o tal vez sí experto, digamos, entienda que estoy refiriendo a esta legión de viajeros y exploradores que fueron a América Latina, y que en la historiografía modernista o las historiografías humboldtianas, esta idea del genio, del descubridor, del fundador, Tschudi ya tiene una biografía que por supuesto va en esta línea. También tuvo exhibiciones en Suiza con los distintos objetos y colecciones que hay en Suiza, y en parte cuando hablo del Humboldt suizo, me monto en esa historiografía precisamente para de construirla y ver las formaciones sociales que configuraron a este personaje en Suiza. Bien, entonces cuando hablo de una biografía crítica, estoy hablando de, digamos, las recientes reflexiones de la historia global, de la historia de la ciencia, analizando las estructuras, las redes, la circulación y las asimetrías, pero también insertando perspectivas de género, las historias de las masculinidades y análisis interseccionales, que hoy voy a hablar un poco de eso, o sea, cuando analizo la biografía entiendo a este personaje en esa dimensión, especialmente la traducción y cómo él genera otredad y al mismo tiempo genera capital simbólico con su estudio de los saberes indígenas. Y fundamentalmente a mí lo que me interesa es la acnotología, que es la historia de la ignorancia, o sí, las perspectivas sobre los estudios de la ignorancia, en el sentido en que la producción del conocimiento también produce ignorancia. Ignorancia no en el sentido de no saber, sino en el sentido de lo que no se quiere conocer, lo que no se puede conocer, y eso es lo que voy a analizar hoy en Fauna Peruana. Y por supuesto, esta idea del colonialismo sin colonias funciona muy bien, se complementa muy bien con perspectivas postcoloniales o de América Latina respecto a la colonialidad del poder o la teoría de la dependencia, precisamente en que Suiza participaba, digamos, de este movimiento, de los movimientos imperiales o el imperialismo del siglo XIX, pero sin ejercer directamente, digamos, con las armas, con la violencia. Entonces, esta biografía apunta a entender la agencialidad de Tschudi en las estructuras globales y en la construcción epistemológica naturaleza-cultura, y el análisis o la propuesta que yo hago es este principio agnotológico en la historia del conocimiento, que lo voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación.
Biografía global del Humboldt suizo. Hoy voy a hablar del primer viaje a Perú, pero también hizo un segundo viaje a Brasil, Argentina y Bolivia y un tercer viaje a Brasil donde él fue diplomático. Donde él fue diplomático para informar sobre el estado de las colonias migrantes suizas, aunque también las alemanas, en las plantaciones de café. Digamos, es un periodo de la migración alemana y suiza en Brasil, conocido también como el de la esclavitud blanca, y en el caso de el viaje por Minas Gerais, sobre todo, él terminó publicando en Gotha un informe geográfico, cartográfico, sobre esa región que era fundamental de la explotación minera en colaboración con empresas británicas. Sobre esto he publicado algunas cuestiones y por eso estuve en Gotha, pero de esto simplemente para que ustedes lo tengan en vista la complejidad de esta biografía. Metodológicamente también, digamos, la microhistoria y una biografía global implica analizar no solamente las fuentes publicadas, por supuesto, sino los archivos. Y en este tiempo me dediqué en Suiza, Alemania y Austria a recorrer estos museos y bibliotecas y colecciones. También estuve en Berlín, donde hay intercambio de correspondencia con Humboldt, también con Justus Liebig, porque Tschudi trajo muestras de guano para ser analizadas químicamente. Y bueno, como todos sabemos, la situación actual no me permitió viajar a Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, que tenía pensado ir a recoger alguna información sobre Tschudi. Bueno, este es también un pantallazo sobre las distintas fuentes, material publicado, restos humanos, especímenes animales, ilustraciones, mapas, objetos arqueológicos, más de casi 1000 cartas con una escritura bastante difícil de descifrar, pero bien, digamos, hay mucha información todavía por descubrir en estas cartas. Y en especial este mapa que, así como fui recorriendo en Suiza, Austria y Alemania, en Tschudikow, que es el lugar donde Tschudi vivió a las afueras de Viena, todavía hoy hay su biblioteca en manos privadas porque nadie cuidó el patrimonio excepto un vecino que rescató todos, digamos, los lastres de Tschudi, y entre ellos el mapa con el cual Tschudi viajaba en Perú, al cual pude acceder y fotografiar. Y especialmente esto es importante por la cuestión de las así llamadas momias, porque ahí está anotado dónde estaban las huacas que Tschudi revisaba y donde extraía los restos humanos que hoy están en Suiza todavía, y que sobre eso, bien, sí, también estoy investigando. Este es el Tschudikhof, ahí el vecino que rescató los materiales. Y este es el viaje a Perú. Como ven, la prensa perseguía a Tschudi, digamos, seguía lo que estaba haciendo. El viaje originalmente estaba pensado para recorrer todo el mundo, porque a diferencia de Darwin, por ejemplo, que viajaba con el soporte de la Armada Británica, Tschudi iba con la Armada Comercial Suiza, porque el barco en el que él iba, digamos, tenía producciones, relojes, textiles, y, digamos, era un proyecto comercial, y el lugar de naturalista era un pequeño camarote donde los marineros iban a salir a cazar con él cada vez que tocaran puerto. Entonces, esta burguesía global de, digamos, Suiza fue la que, digamos, acompañó, o al revés, Tschudi acompañó el proyecto de esta burguesía global suiza. Y en esta burguesía global suiza, las instituciones culturales, las instituciones científicas, como el Museo de Historia Natural de Neuchâtel, es el contexto donde Tschudi, digamos, emerge. Por un lado, ahí ven a Charles Daniels de Meuron, que es, digamos, el comandante de un regimiento de mercenarios que colaboró con proyectos coloniales británicos y holandeses en Ceylon y en Sudáfrica, y Louis Auguste de Coulon, una familia, digamos, que fundó, y él fue el primer director del Museo de Historia Natural
en Neuchâtel, donde actualmente, como ven, hay más de 600 ejemplares. Y para entender también esta burguesía global, la historia natural del siglo XIX, la institucionalización de la historia natural del siglo XIX, aquí vemos los dos héroes que fueron la referencia de Tschudi, pero que digamos que son personas importantes en la historia natural del siglo XIX. Por un lado, Lorenz Ocken, exiliado de Alemania en Zúrich, primer rector de la Universidad de Zúrich, y por el otro lado, Luis Agassiz, también conocido por sus estudios racistas, y también director y fundador del Museo de Historia Natural en Harvard. En el medio ven ya fauna peruana, que es precisamente el producto de esta tradición de la historia natural y que Tschudi llevó a cabo en Perú. Bueno, lo escribió a su regreso, pero como voy a explicar, a partir de sus grandes cacerías en Perú. Y también para contextualizar un poco el momento en el que llega Tschudi llega en el momento de la formación de la República del Perú, donde el guano empezaba a ser un elemento de exportación muy relevante, y Tschudi también forma parte de esta bioprospección del guano, publicando mapas en la Academia de Viena sobre los potenciales de la explotación del guano y de la exportación de guano, y también, como dije, muestras químicas para que analice Justus von Liebig, que es, digamos, también otro de los héroes de la química del siglo XIX. Y aquí otro héroe, y yo digo, repito esto del héroe porque forma parte de estas narraciones que tenemos que, digamos, que creo que hay que empezar a deconstruir y también identificar cuáles son los sujetos que formaban parte de las élites, digamos, que pujaban por estos procesos de globalización. Aquí se encuentra Mariano de Rivero y Ustaris, la obra más conocida de Tschudi también, que es este estudio sobre las culturas prehispánicas, así, por así decirlo. Es el momento de la construcción de una nueva indigeneidad acompañada por la construcción de la identidad nacional. Bueno, estas son algunas de las imágenes que, por supuesto, esta construcción va también de la mano de un entendimiento de las razas a través de las así llamadas razas, a través de los restos humanos, y por eso las colecciones que también siguen estando en Suiza y que son complejas, sobre todo las que, como ustedes ven, momias, así llamadas momias o piezas arqueológicas como la Lila de Lequeco que retornó. Y aquí, fauna peruana. Bien, aquí ven la Vicuña, es una obra que tiene 900 páginas, es una obra que tiene otras casi centenar de ilustraciones. Es una obra, digamos, para la época, cumple con todos los estándares y la excelencia de la producción de la historia natural de la época. Y así como no fue traducida al castellano, o por lo menos en su totalidad, y creo que en parte es por eso que esta obra no ha sido tan estudiada y no es tan valorada o reconocida como antigüedades peruanas. Lo interesante, digamos, de las imágenes es que la colección todavía está en Neuchâtel, la colección todavía, digamos, interesante es analizar cómo se conformaron estas ilustraciones. También una publicación reciente que en colaboración con un zoólogo en Brasil, José, creo que está por aquí, y también con la curadora Celia Bueno. Em, eh, también para analizar la conservación de estas especies, digamos, es relevante. Y entre estas imágenes también aparece esta imagen que, bueno, voy a aclarar algo. Fauna peruana fue dedicada a Humboldt. Tschudi tuvo, digamos, si bien había una diferencia de edad, digamos, se inspiró en Humboldt en su viaje y lo pudo conocer y pudo intercambiar varias cartas. Entre ellas, Humboldt le dio esta ilustración, que, como vieron en el anterior, salió publicada. Esta imagen estuvo en la exhibición de Humboldt en Deutsches Historisches Museum, y pertenecía al legado, y hace unos 10 años creo que no sé qué organismo de Berlín lo recuperó, lo compró, lo restituyó, por decirlo de alguna manera, de Suiza a Berlín. Entonces aquí voy a empezar un poco más a analizar en detalle esto que hablo de la agnotología y los saberes indígenas. Lo que me interesa analizar en esta fauna peruana es no solamente cómo él hizo
esta producción de conocimiento de la historia natural, sino también cómo los límites que tenía la historia natural de la época para también producir ignorancia. Ignorancia, como dije antes, no es el no saber, sino una construcción, una culturalmente inducida de lo que no se sabe o de lo que no se quiere saber. Y digamos, si esto... esta construcción de ignorancia se puede reconocer ya en el periodo colonial, durante el proceso de cristianización, en el que las creencias amerindias fueron construidas como superstición, fundamentalmente con términos, y aquí es donde sirve el nomadismo interdisciplinario del cual mencionó Bárbara. Agradezco esa definición de nomadismo porque nunca la había pensado, Bárbara, y creo que funciona bastante bien como yo voy transitando por las disciplinas y las temáticas. Y entonces, digamos, esta producción de ignorancia se puede ver mucho mejor en el periodo colonial, precisamente por esta negación de las creencias amerindias que fueron explicadas a través de la religión greco-romana. Y esto entonces también me permite a mí entender, cómo la historia natural, si bien traducía y se apropiaba de saberes, digamos, indígenas o locales o criollos o conocimientos híbridos, también generaba espacios de ignorancia que voy a analizar hoy, pero eso también para entender en parte, digamos, la dicotomía ciencia-razón, digamos, que los guiaba a estos naturalistas, y es entender que digamos, el discurso de la historia natural también tenía sedimentaciones teológicas cristianas, y entonces cuando hablamos de conocer también hay que pensar en los fundamentos teológicos de la epistemología de la historia natural. Entre ellos la distinción entre lo material y lo abstracto, y es allí donde el término cosmopraxis de Münster refiere muy bien a esta idea de la práctica que crea sentido, pero que es un sentido que está lleno de mundo. Y esto lo vinculo precisamente con la definición de ciencia occidental que hace Ingold, que es una poética del habitar, pero no lo hace como un singularismo o como un lugar de supremacía, sino que la ciencia occidental, digamos, y la historia natural es por excelencia en el siglo XIX, esa disciplina, digamos, que uno imagina, está vinculada a la forma de recolectar, de cazar, de domesticar animales, de generar sociedad, de generar medio ambiente o ambiente de distintas comunidades, que es crear un espacio de habitabilidad. Y entonces yo aquí pongo la palabra que también lo he publicado, estrategias simetrizantes, que es precisamente para revertir las formaciones epistemológicas actuales que parten de una simetría. Y esa simetría ocurre en el momento mismo donde el conocimiento también construye ignorancia. Y entonces aquí tenemos dos imágenes, digamos, que en parte me permiten explorar este mundo de la ignorancia, que es, por un lado tenemos esta imagen también muy heroica, muy épica, de las figuras como Chudi, digamos, recorriendo terra incógnita, arriba de su caballo y con el rifle. Esta imagen fue publicada en su diario de viajes en Perú. Y, digamos, claramente la mujer desnuda, el niño desnudo, ¿no? Este vínculo, y bueno, el rifle, por supuesto, como elemento fálico en todo esto, de eso me voy a referir luego. Y por otro lado, la imagen de el rancho de los chunchos en Montaña de Vítok. Los chunchos, los mal llamados chunchos, digamos, eran las comunidades indígenas consideradas todavía bárbaras en la región de la selva, que es donde Chudi fue a cazar durante un buen tiempo, y donde una parte importante de la colección todavía hoy en Neuchâtel viene de esa región. Y esta imagen no fue publicada, la encontré en uno de los archivos de Chudi en Suiza. Y aquí pueden ver, es el rancho.
es una imagen que muestra la imposibilidad de Chudi de interactuar con estas comunidades por el miedo que tenía que lo casen, o digamos, de pasar de cazador a ser cazado. Y es la desolación de la mirada de este dibujo, a mí precisamente me lleva a ver ese espacio de está conociendo algo pero sin poder conocerlo. Y aquí les voy a contar una anécdota que es muy larga para poder citar, que está en las primeras páginas de este libro, que también fue publicado al inglés y que también por eso fue muy conocido, entre otras cosas, citado en Primitive Culture de Bernard Tyler. Y, y en esta anécdota que les quiero contar es Chudi, luego de su viaje transatlántico, llega al primer puerto en Chile y se consigue un guía local, un guía indígena, y entonces sale a cazar porque estaba desesperado por cazar, y esto textualmente lo dice él, digamos, después de tantas semanas en alta mar quería salir a cazar. Y entonces en una de esta cacería, eh, está a punto de dispararle a un ave y esta ave hace un ruido tipo hui, 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 y el guía le dice, no, no le dispares porque, digamos, trae mala suerte. Y el comentario de Chudi hasta a ese comentario es, por supuesto disparé, me llevé la presa porque no le voy a hacer caso a estas supersticiones. Digamos, ahí claramente está la figura, digamos, del naturalista digamos, como abanderado de la razón. Y lo que terminó ocurriendo luego del disparo es que una mula lo atacó a Chudi y zapateó arriba del rifle, que se asustó obviamente por el disparo. Obviamente uno esto lo toma con pinzas porque puede ser una construcción literaria, pero sin embargo es una construcción que Chudi publicó en su diario de viajes y que de alguna manera formaba parte de su cosmopraxis, como voy a explicar ahora. Bien, entonces cuando hablo de estrategias simetrizantes es, por un lado, no solamente hablar del saber indígena en América Latina o en otros territorios donde lo indígena representa lo no occidental, sino también indigenizar a los personajes, a los sujetos europeos, en este caso, digamos, en el caso en el que estoy analizando yo, digamos, de esta circulación de saberes y personajes y sujetos entre América Latina y Europa. Y en este indigeneizar el saber local europeo, yo estoy pensando en Chudi como un cazador alpino. Y para eso, digamos, me dediqué, sin ser un especialista en historia suiza, a indagar la formación cultural de Chudi. Pude encontrar, digamos, no solamente la obra de su hermano citada por Darwin, el mundo animal de los Alpes, sino que en esa época el conocimiento de los Alpes y de la naturaleza alpina formaba parte del ser patriota suizo, ¿no? Digamos, esto de ir a recorrer los Alpes. Bueno, hay varios escritos sobre la masculinidad suiza vinculada al subir a los Alpes y la caza, pero también encontré manuales de caza sobre lo que es el cazador suizo, que se distinguía del cazador europeo precisamente por tener acceso a los Alpes, digamos, y Chudi nació en un cantón alpino, digamos, fue constitutivo en su saber local indígena el ser alpino, y como ven en la estatua de Alfred Escher que está ahí, ellos fueron íntimos amigos con Chudi, que fueron al mismo gymnasium y donde se formaron, digamos, en las cartas que revisé hablan de sus expediciones para cazar mariposas, recolectar piedras y demás, digamos, ese es el saber indígena que tenía Chudi y que digamos, al ser naturalista uno lo piensa como la gran ciencia, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era un cazador alpino cazando en Perú. Y este argumento mucho más lo refuerzo cuando nuevamente, digamos, para los latinoamericanistas Chudi es el autor de antigüedades peruanas, pero menos estudió fauna peruana y mucho menos estudió este Handbuch Fiallega, que Chudi editó durante 20 años. Él no lo escribió, simplemente que editó. Y este libro fue el Handbuch Fiallega más vendido en lengua alemana en el siglo XIX, editado por Brockhaus. Entonces, es el Humboldt suizo, pero ese es el traje, digamos, pero en su investidura es el cazador alpino que se convierte en naturalista y que lo termina convirtiendo en esta figura que conocemos hoy. Pero como digo,
La otra biografía pasa por alto, digamos, el importante rol. Incluso, digamos, yo pienso que cuando termine la biografía me gustaría escribir al Lexicon de Schweiz y decirle que agregue que él no era no solamente un naturalista, sino que era un Jäger, un Jagdwissenschaftler, como voy a decir ahora. Bien, y entonces aquí entramos en otro terreno, que es el terreno de las poéticas del habitar de Tim Ingold, y básicamente vemos por un lado las formas de habitar. Ahí ya esta imagen pertenece al momento en que Judy habla de su periodo de caza y de recolección de especies en la montaña de Vitok, y ahí vemos las dos formas de habitar, de ocupar un espacio. Y entonces aquí en el Perú Reiseskizen veo, hay un relato bastante largo que yo les voy citando en las próximas diapositivas, donde Judy explica el ethos del Naturforscher, que también es el ethos del cazador, y cómo en el cazar uno también entiende la naturaleza distinto, y también cómo el Naturforscher en su viaje está soñando o está pensando en el público y en los museos, etcétera, etcétera, digamos. Y ahí es donde yo puedo, digamos, desentrañar cómo el yo que él está construyendo como naturalista. Y aquí se ve claramente el sentido de la caza tiene dos funciones. Una es la de la supervivencia, porque los monos que él cazaba se los terminaba comiendo en la sopa. O sea, y también el wissenschaftliche Ausbeute, ¿no? La riqueza, la caza tenía las dos funciones de la supervivencia, del habitar y de producir las colecciones científicas. Bueno, en esta cita que es más larga, pero aquí describe precisamente este pasaje de las tareas científicas en la selva y cómo él después los cocinaba, y el gusto que tenía y el que no tenía. Y bueno, digamos, ahí cuenta la vida cotidiana en la selva, y también en las cartas, sobre todo con su gran amigo Alfred, que como dije es una referencia de la política del siglo XIX de Suiza. En las cartas se ve claramente cómo él habla constantemente de la caza, digamos que era su ocupación, su ocupación, y también los pedidos sobre las armas que él necesita, el tipo de rifle que necesita, el tipo de pólvora que necesita, etcétera, etcétera. Incluso también le pide dinero para pagarle al marinero alemán que estaba con él en la expedición. Pero en estas cartas, en unos años después, aparece una reflexión interesante, digamos, que es un Judy, digamos, por decirlo en criollo, es un Judy quebrado luego de tanto tiempo cazando animales, que le dice, porque también en una de las cartas, que no cito, pero digamos que lo repongo ahora, este amigo Alfred Escher le critica si es solamente un naturalista o es un cazador, digamos, y obviamente Judy dice, yo soy un naturalista, no soy simplemente un cazador. Y en una de las cartas posteriores a esta discusión, Judy piensa a sí mismo su propia práctica y dice, yo no puedo seguir estudiando la naturaleza a través de objetos muertos, sino que hay que entenderla a través de la vida, y que la vida es el principio digamos, del orden de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber quiebres en el entendimiento de la historia natural, que digamos que 30 años después tendríamos, digamos, la obra de Darwin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya Judy, desde su práctica cotidiana, estaba digamos, tuvo un giro de su perspectiva de cazador a esta reflexión sobre lo importante de estudiar la vida y no la muerte. Aclaro esto, una aclaración, digamos, la taxonomía era fundamental en este tipo de obras de la historia natural. Y entonces aquí, cuando hablo de poética del habitar y me quedo con esta imagen, es porque básicamente, digamos, la mirada occidental sobre los nómades o las comunidades con no una estructura de monocultura, se lo entiende como supervivencia, pero supervivencia como un estado de incivilización y no como el manejo y el equilibrio de un ecosistema. Y a esto apunta la antropología de Tim Ingold, de entender que todas las actividades digamos, de la humanidad están constantemente creando
por eso la palabra poiesis ahí, formas de habitar, digamos, indistintamente de la cualidad de ello. Y por eso, digamos, Tim Ingold es un antropólogo que, o sea, creo hay mucha gente que lo conoce, pero para los que no conocen es alguien que es tan importante en su reflexión teórica en la antropología como Bruno Latour, pero especialmente él se dedicó a analizar los vínculos entre humanos y animales, y es por ello que su reflexión parte de ello. Entonces, esta imagen desolada de los así llamados chunchos, que en realidad son los pueblos Ayaninka y Llanesa, porque se encuentran en la región de los ríos Chanchamayo y Ainamayo, donde estaba Chudi, digamos, es el límite de Chudi, es el momento donde se genera esa construcción de conocimiento e ignorancia de la que hablaba antes. Entonces, que es como el trasfondo de la obra de fauna peruana, digamos, sin la casa no hubiese existido fauna peruana, ahora lo voy a analizar un poco más en detalle lo que Chudi hizo, digamos, como obra en fauna peruana. Y entonces, básicamente, si Chudi es un cazador, como dije yo, y entonces cuando empecé a analizar fauna peruana, de pronto me encontré que el saber indígena que aparece básicamente con dos motivos. El motivo de la caza, que es cómo las comunidades indígenas cazaban algunas especies, y por el otro lado, cómo las nombraban. Básicamente la caza tiene varias funciones en fauna peruana, que es por un lado identificar el origen de cierto ejemplar, también para describir cómo es posible cazar cierta especie, eh, y también, digamos, para describir el conocimiento indígena, en el caso también con instrumentos como la caza con bolas. Y ahora voy a hablar del chacu en particular, que ese es uno de los problemas donde hablo de las dificultades epistemológicas para entender prácticas indígenas en la relación humano-animal. Por otro lado, también hay consejos de cómo cazar, ¿no? Y ahí es donde Fauna Peruana es un gran tratado zoológico de 900 páginas, pero también es un manual de caza. Digo, y es ahí donde esa perspectiva del saber indígena propio de Chudi, digamos, va de la mano de la historia natural. Y otra de las cuestiones que van vinculadas a este conocimiento de la caza en fauna peruana es la construcción de masculinidades, donde él también hace menciones a lo bien que caza un cholo, un criollo o un indígena, y también, o lo mal en algunos casos, o también lo heroico, lo valeroso que es este marinero alemán llamado Klee, al cual le rindió homenaje nombrando una especie con su nombre. Entonces, cuando hablo del chacu, el problema es que el chacu, digamos que es una tradición milenaria de domesticación y pastoreo de camélidos en la puna, es descrito por Chudi como caza, y sobre todo utiliza un término muy suizo en el sentido de Treibjagd. Que bueno, y ahí hoy no lo voy a desarrollar en su totalidad, pero digamos, tiene que ver con los privilegios de caza, los privilegios de clase de caza en Europa, y cómo la descripción de Chudi di Trabia, que es una descripción de caza de las clases bajas en los Alpes, sobre todo, está asociándolo a la caza, a la domesticación y al pastoreo popular que ocurría en las comunidades andinas. Y como pueden ver en esa imagen, digamos, la relación humano-animal por ahí no es igual que la imagen solitaria de estas vicuñas que vemos, y ahí también se ve el entendimiento, ¿no? La producción de ignorancia en entender solamente al animal a través de digamos, de la teoría fixista de la creación de las especies como en sí mismas. Y bueno, esta es una de las pocas imágenes, digamos, representativas del chacu, que es en el Códice Martínez Campañón, ya descrito en la época de la colonia. Y por el otro lado, bueno, digamos, la forma de entender a las vicuñas en el depósito del Museo de Neuchâtel. Por otro lado, y esto también va de la mano, es
de la globalización o del tráfico de alpacas, de la aclimatización, del intento de aclimatización de camélidos en la mitad del siglo XIX, digamos, la alpaca tuvo un furor de intentos de aclimatización. La aclimatización es una forma de práctica de la ciencia colonial, que es, digamos, extraer sí, especies e intentarlas localizarlas en otro lado. Especialmente Tschudi era el experto en Alemania para esto, pero en Alemania no prosperaron, digamos, hoy en día con otras tecnologías y otros procesos, en los Alpes se puede encontrar alpacas caminando, pero en ese momento los intentos en los Alpes y en Alemania y en Austria también fracasaron, y llamativamente el único proyecto de aclimatización que funcionó fue en Australia, uno entre muchos tantos, y funcionó porque los que lo llevaron a cabo, liderados por Charles Ledger, que era un británico, liderado, pero había expertos indígenas que acompañaban a las alpacas en el viaje transoceánico hasta Australia. Entonces, también hay, digamos, esta idea de la especie isolada, de su vínculo con lo humano, con cierta forma de cultura. Y por otro lado, también en las cartas con Rivero de Ustaris, también hay datos sobre cómo mejorar las distintas razas de alpaca. Y sobre esto estoy escribiendo actualmente. Bueno, creo que me estoy yendo de tiempo, así que paso simplemente una mención sobre esto, que es que 40 años después de Fauna Peruana, Tschudi retoma sus estudios sobre los camélidos, especialmente sobre las llamas, y hace un estudio cultural basado especialmente en fuentes coloniales. Y ahora vamos a la parte donde mi nomadismo tiene un valor especial, que es la etnofilología. Tschudi también era un experto, llamarlo experto, bueno, un estudioso del quichua, publicó las primeras gramáticas en alemán del quichua, y aquí nos movemos a otro ámbito del saber indígena y también de la historia natural, que tiene que ver con cómo nombrar las especies. Digamos, la historia natural del siglo XIX, digamos, tuvo un giro radical a través de la sistematización del Linneo, de la latinización y la transliteración. Digamos, fue fundamental para la historia natural, digamos, tener una lengua franca que acumulara toda la información que estaba ocurriendo en distintos lugares y toda la información que se estaba concentrando en Europa. Y también, digamos, y ahí los nombres indígenas también tienen un lugar fundamental, porque permiten contrastar hacer match, digamos, de las distintas fuentes, y eso es lo que voy a analizar ahora un poco. Bueno, como esta es una imagen para que ustedes vean las publicaciones sobre el quichua, y aquí uno ve, digamos, y aquí de vuelta la historia natural y la formación humanista de estos personajes. Tschudi sabía griego, latín y hebreo, bueno, los había estudiado en el gimnasio, y aquí se ve, digamos, la ambición ortográfica, de corrección filológica al hablar del huanu. También Carlo Ginzburg escribió un ensayo muy bello sobre las aspiradas y la mala interpretación de los misioneros sobre las aspiradas en la lengua quichua. Y aquí se ve cómo Tschudi en su informe sobre la producción de guano critica la forma en que se pronuncia guano, que todos lo conocemos como guano, pero aclara que correctamente debería ser huanu. Bien, esta nota filológica es importante para también entender digamos, la importancia del lenguaje en la historia natural y de las versiones críticas que él sucesivamente va a ir analizando. Y aquí, digamos, aquí son algunos ejemplos entre las nominaciones indígenas y algunas críticas que hace a cómo fueron transliteradas o copiadas. Incluso también agrega digamos, la versión de la traducción en alemán de lo que vendría a ser
algunos términos, y también se ve muy claramente el ojo filológico de Tschudi cuando analiza crónicas o fuentes del periodo colonial, citándolos puntualmente, pero incluso siguiendo faltas de impresión. Y eso es realmente, digamos, como filólogo, uno, digamos, se encuentra con esto y, digamos, es un trabajo realmente muy preciso el que hizo Tschudi con estas cosas. Fundamentalmente, esto es algo que voy a explorar en los próximos trabajos, que tiene que ver con los nombres onomatopéyicos, sobre todo de las aves, que digamos que ahí también hay conocimientos, porque también, como el caso de la primera exploración de caza de Tschudi, donde el ave hizo un sonido particular, ahí también se descubren formas de descripción y incluso de la epistemología de los sonidos de algunos animales que forman parte del conocimiento de algunas comunidades. Y ya voy terminando. Y aquí la filología trae otro problema que tiene que ver con el de la teología y la formación del cristianismo y las formas de nominación en la nomenclatura científica. Ateles Belcebú. Belcebú es un término, bueno, este tipo de primate es el primate que Linneo describió, originario de Brasil, que es una forma como dije, un primate, y Belcebú es una deidad de las religiones abrahámicas que está presente en el Antiguo Testamento y que durante el cristianismo fue considerado el demonio. Demonio, por supuesto, en los términos cristianos. Y Tschudi descubre que en algunas montañas del Perú también a esta especie le dicen supaya, que yo entiendo que se está refiriendo a supay, que es el término con el cual se entiende en las regiones andinas al demonio y diablo en la perspectiva cristiana. Por supuesto, para las creencias de esa región, el supay no es el demonio cristiano, simplemente es una forma de poder divino al cual hay que respetar y rendirle ofrendas. Y ahí es donde se ve esta construcción de ignorancia. Por un lado, Tschudi no reconoce eso, digamos, siendo un letrado bastante minucioso en su entendimiento del quichua, pero también se ve la fusión que yo decía antes de la teoepistemología de la historia natural, de las estructuras racistas, las estructuras de desigualdad que generan este tipo de inscripciones filológicas, y que, digamos, la práctica filológica y la práctica de la caza van de la mano en la formación de fauna peruana. Y este es uno de los casos que espero que en los próximos, en un futuro no muy lejano, digamos, hay un proyecto de una exhibición sobre fauna peruana en el Museo de Neuchâtel con las especies que están ahí todavía conservadas, y donde se problematiza precisamente la relación entre esta nomenclatura, se llama Naming Natures, la exhibición es las asimetrías que genera las formas de descripción y de taxonomía en contraste con las formas de relacionarse con el mundo animal de las comunidades indígenas en Perú. Bien, y aquí llego a las conclusiones un poco, digamos, ha sido una presentación también nomádica, he ido por distintas disciplinas y también por distintas discusiones en la antropología, digamos, y en la historia de la ciencia. Y básicamente lo que me interesa analizar y que creo que tiene validez para la historia global de la ciencia, la historia global del conocimiento, es empezar a entender estas construcciones de alteridad, estas construcciones de indigenidades, a partir de estas construcciones de ignorancia. Construir conocimiento es al mismo tiempo construir ignorancia. Ignorancia no es lo que no se sabe, sino lo que no se quiere saber. No es un vacío, sino que es una construcción cultural de lo que no se puede, de lo que no se quiere. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de mencionar, pero que es fundamental, digamos, la obra central que trabaja este tema es la obra de Londa Schivinger sobre Plants and Empires, y estudia cómo el conocimiento afroamerindio de plantas abortíferas no llegó a Europa
durante la modernidad temprana, y es a partir de justamente de la no circulación del conocimiento que se está generando ignorancia. Entonces, a la hora de estudiar las asimetrías y la circulación del conocimiento y la ciencia, hay que tener un principio agnotológico presente, digamos, que indague cómo es no solamente lo que se conoce, sino lo que no se conoce. Y estas posiciones asimétricas en la construcción de ignorancia ocurren en el mismo momento de la inscripción. La inscripción, estoy hablando en el caso de la filología, en la historia natural, o también cuando uno habla de Treibjagd, que tiene una connotación de clase, para no poder entender los sentidos rituales y ceremoniales que tenía el Chaco en los Andes. Entonces, circulación no es fluidez, como dicen varios teóricos de la historia, de la ciencia, y para ello, digamos, el estudio de la ignorancia también lo que permite es abrir puertas a opciones ontoepistemológicas simetrizantes, es decir, no alcanza con describir por qué no circula o por qué algo es asimétrico, sino también que hay que indagar cómo se revierten esas asimetrías desde las categorías con las que estudiamos. Y para ello, digamos, y para cerrar, digamos, los presupuestos metodológicos para este principio agnotológico y estas opciones simetrizantes es el estudio interseccional. Por eso hablé tanto del cazador, del naturalista como cazador, porque hay que entender quién es el sujeto que conoce, quién es el sujeto que produce la historia natural, y para ello hay que tener una lectura decolonial de las fuentes, los archivos y las colecciones. Y por último, digamos, analizar la producción del conocimiento, sea indígena o naturalista, desde la cosmopraxis, desde esa práctica que crea mundo, y entender los fundamentos epistemológicos, y ahí hice un error de ortografía, que están en estas cosmopraxis. Bueno, ahí quedamos. Gracias.